reinvención personal, Chepe. Reinvención personal. Dios mío, yo creo que es un tema fundamental en el que tenemos que pensar todos los días y que muchas veces lo dejamos por allá en un ladito, continuamos con nuestra cotidianidad y no pensamos precisamente en eso. Correcto, es que hay que evolucionar constantemente, hay que hacer reingeniería permanentemente. Entonces, es un tema que se venía manejando en psicología social desde hace muchos años, pero el tema de la pandemia nos disparó el tema de, bueno, ahora que tenemos que estar confinados, ahora que tenemos que revisar quiénes somos, muchas personas se dieron cuenta que había algunos aspectos en sus vidas que había que revisar y que había que modificar. Entonces aparece ese concepto de la reinvención personal y se pone de moda. En este momento, créanme que a nivel mundial, yo creo que en todos los consultorios de alguna manera y en todos los centros de coaching se está trabajando la reinvención. ¿Por dónde quiero empezar hoy? Es que si hay reinvención es porque hay invención. Entonces me gustaría primero darle un poquito de contexto a cómo es que nos inventamos. Y eso inicia cuando somos bebés. Ahí somos unos ellos. Todavía no tenemos el concepto de un yo. ¿Y qué pasa? El niño que está creando su vida como quiere, pintando el cuadro con los colores que quiere, como ve la vida, de repente se da cuenta que tiene que encajar en una sociedad preconcebida. Eso le pasa a todos los niños, a todos absolutamente. Es donde yo les invito a que los papás tengan mucho más cuidado con los niños. Y ahí, entonces el niño empieza a crecer, es un aprendizaje que se llama aprendizaje vicario, o sea que aprende por imitación. Es muy complicado, porque cuando yo empiezo a imitar, niño, no haga esto, me regañan, me dicen no, y el niño quiere evitar que eso suceda, entonces empieza a observar a los demás y empieza a hacer exactamente lo que los demás hacen. Yo creo que ustedes han visto a los niños haciendo eso como una mímica todo el tiempo. Cuando el niño crece y crea un yo por imitación, un montón de cosas que él quería como persona se quedaron ahí, se traslaparon. Entonces la construcción de ese yo queda con esos vacíos y cuando ya uno es adulto, uno necesita de alguna manera volver a hacer eso que quería hacer. No sé si me ves entender, un poquito claro. Complicado entender. Eso que quería hacer se me perdió. ¿Cómo lo logro? Entonces revisa lo que tienes en este momento y empieza a ver que puedes cambiar de esa época, de ese entonces, eso que saca el listado de lo que quería hacer, mira qué tienes en este momento y reinvéntate. Ahí aparece el tema de la reinvención personal. ¿Qué cosas necesito cambiar en este momento para ser la mejor versión de la persona que quiero ser en este momento? Pero ¿cuáles son los síntomas, Chepe? O sea, ¿qué siente una persona para saber que se tiene que reinventar? Porque pues, nos gusta cómo vivimos, nos gusta lo que tenemos, nos gusta lo que hacemos. ¿Cómo sé si lo tengo que hacer? Ok, perfecto. Empieza la desazón. Empiezo a mirar en el exterior y digo, si yo hubiera sido, esos si yo hubiera, los si yo hubiera son uno de los síntomas más importantes. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese estudiado no sé qué cosa, cómo sería mi vida? No sería en este momento empleado, por ejemplo, bancario, sino que sería chef. Son un montón de preguntas que parecen muy absurdas, pero hay que revisarlas. Como también hay personas que, afortunadamente, en ese momento viven una vida plena porque hacen exactamente lo que quieren. Pero créanme, que a pesar de todo eso, siempre se nos queda por ahí una cosita, un sueño, un anhelo, y eso es lo que hay que revisar para que la idea es que completemos esa menudita y hagamos de nuestra vida una vida plena. Usted me está dando como dos puntos de vista, Chepe, y es muy interesante porque muchas veces esa reinvención personal la hacemos siempre cuando nos pasa algo. Nos quedamos sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Bueno, me toca reinventar mi vida, volver a pensar qué voy a hacer en la vida. Pero qué bueno ese tema de que todos los días hagamos un análisis, en realidad, ¿cuándo lo debo hacer? No esperar como esos momentos de la vida angustiantes, catastróficos, se me acabó la vida, para pensar en cómo salir adelante. Claro, señor Mario, es que el tema es que no significa cambiar totalmente la vida, es hacer pequeños cambios, eso es lo más importante. Por ejemplo, la forma de ver el mundo. Hombre, yo soy una persona bastante radical en la forma de ver el mundo. ¿Qué pasaría si cambiaras eso? Si fueras un poquitico más flexible, si antes de te pusieras en los zapatos del otro, se llama alteridad, que ya hemos hablado del tema, ser el otro, y de alguna manera ser un poquitico más resiliente, ser más tranquilo. Antes de estallar, antes de que sea yo una persona de mecha corta, pues me convierto en una persona de mecha larga. Antes de que se salte la impaciencia, hombre, reinventate. Empieza a mirar qué puedes hacer para ser un tipo un poquitico más tranquilo, más resiliente.
cada uno de esos detalles hacen parte de la reinvención. Cómo veo el mundo, cómo trato a las personas, cómo me interrelaciono con los demás, qué tipo de emprendimiento puedo iniciar en este momento ahora que por ejemplo tengo tiempo, qué otra cosa me gustaría hacer. Reinventarnos exige que todo el tiempo nos estemos revisando y tratemos de cambiar. Pero Chepe, a ver, ayer estaba leyendo justamente, y esto en línea con la pregunta que le hacía Oscar Mario, ayer estaba leyendo una frase que decía, nada extraordinario ocurre en la zona de confort. Muy bien. Y por supuesto después de la pandemia todos, los que hemos sufrido el tema de la depresión, pues en mi caso, y que uno empieza como a pensar para dónde voy en mi vida, qué estoy haciendo, y uno piensa mucho en ese tema de la reinvención, que a veces se volvió como que un cliché o se volvió de moda, me estoy reinventando. Pero ¿cómo hacemos para que no se vuelva una carga? Es decir, que no sienta que me siento mal todos los días porque no me estoy reinventando. Hoy no me reinventé, entonces estoy lastrado. O pues uno poderlo hacer realmente de una forma tranquila. Perfecto. Tocaste el tema clave, la zona de confort. Eso es una zona metafórica en la que nosotros nos sentimos absolutamente cómodos con lo que tenemos. Entonces, si yo ya aprendí a estar ahí, sereno y tranquilo, sin buscar cambios en mi vida, me voy a estancar. Claro, no es una obligación y no es que todos los días me vea al espejo y diga, ¿qué voy a cambiar hoy de mí? No, no es necesario. Pero si quiero salir de la zona de confort, saliendo de la zona de confort, vamos a una zona de expansión, una zona creativa. Después de esa zona creativa hay una zona que se llama la zona de riesgo. Casi nadie quiere llegar allá, porque se supone que en esa zona pues hay grandes monstruos y toda esa cosa. Lo más importante, Juan Pablo, es que uno pueda evaluarse y decir, ¿cómo sería yo una mejor versión de mí mismo? Yo creo que esa es la pregunta primordial. Todos tenemos la posibilidad de mejorar, porque no somos perfectos. Si ese día que nos miramos al espejo decimos, ¿qué puedo hacer hoy para ser una mejor persona? Con mis hijos, con mis hermanos, con mis amigos, con mi sociedad, como ciudadano. En ese momento es cuando hago mi lista, me evalúo y simplemente digo, sí, puedo ser una mejor persona si simplemente fuera un poco más resiliente con las personas, si fuera más solidario, si fuera más empático o si fuera más compasivo. Eso es de lo que se trata el tema de hoy. Es en qué momento miramos y decimos, ¿cómo mejoro mi versión? No es diario, no es una obligación permanente, pero sí sería algo muy interesante que todos nuestros televidentes, que nosotros mismos tratáramos de revisarnos y saber en qué momento mejoramos la versión que tenemos. ¿Y por dónde iniciamos esta reinvención personal, Sí. entonces? Y, Tips. y sobre todo el tema también, Chepe, de cuando uno dice, ok, me voy a reinventar, pero el miedo que tenemos a fallar. Total. Y el miedo que tenemos a, si tenemos cierta estabilidad en nuestra vida y de repente decimos, lo voy a mandar todo al carajo y voy a hacer otra cosa. O sea, bueno, ya futbolista de alto rendimiento ya no podemos ser, pero sí decir, bueno, me fui a vivir a otro país o cambié completamente mi profesión. Eso, ¿cómo se hace? Pues para uno estar con ese miedo ahí que uno dice, pucha, y fallé y entonces ahora, ¿qué? Es difícil de vencer. Claro, ¿no? eso es lo que nos paraliza, el tema de la comodidad, el confort, la zona de confort. Se trata de imaginarnos. Ahí es donde aparece un coaching que a mí me encanta, que es el coaching generativo. Se inspira en la imaginación. Imagínense qué pasaría si estuvieran, por ejemplo, en otro escenario, en otro país. ¿Qué pasaría si yo me atreviera a moverme del lugar donde estoy, donde he estado siempre, con lo que tengo? ¿Qué pasaría si esta vida que es tan corta, yo me atreviera a darle a esa vida una posibilidad de cambiar de escenario? Eso haría la vida muy excitante. A algunas personas eso les genera miedo, pero muy seguramente si lo intentan, que es lo único que hay que hacer, porque esos viajes de 7000 leguas inician con un primer paso, seguramente les va a traer nuevas experiencias, les va a traer nuevas expectativas de vida. Entonces sí, es el miedo, generalmente es eso. El miedo a, si está bueno, ¿para qué lo arreglo? Es una de esas frases que uno maneja. Si ya estoy bien aquí, pues dejémoslo así. Pero ¿qué pasaría si nos atreviéramos a hacer un cambio en nuestra vida y pudiéramos revitalizarnos? Eso no sería genial. Sería una vida llena de emociones. Incluso ¿no? el miedo al que dirán, ¿no? Muchas veces. Por supuesto. Si me equivoco, se equivocó. Es que no hay problema. Lo intentaste. Pero la idea es que no nos quedemos en esa misma zonita, porque entonces no vamos a poder evolucionar y no vamos a poder ser mejores personas. Esa es como la invitación que les hago hoy. No tienen que ser grandes cambios. Empecemos con tips pequeñitos. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo nos estamos relacionando con los demás? ¿Qué tan generosos estamos siendo?
¿Qué tan empáticos estamos siendo? Empatía es la respuesta emocional que nosotros tenemos ante el otro. ¿Qué tan empáticos estamos siendo? Y compasión es hacer algo para que la persona no esté mal. Esa es la diferencia entre empatía y compasión. ¿Qué tan compasivo soy? Hoy voy a ser una persona compasiva. Si me doy cuenta que alguien necesita algo, lo voy a hacer. Voy en el metro, alguien necesita que le cargue un paquete. Hombre, hágalo, no le dé pena. Hoy se va a reinventar. Soy tímido y no lo hago, pero hoy lo puedo decir. Él le recibe los paquetes. Solo con ese pequeño tip te está reinventando, está haciendo una mejor versión de ti mismo. Esa es como la idea que les traigo hoy. Ahí está. ¿Cómo les parece? Pues trataremos. No, además, recuerden, de ser mejores. el agua estancada se pudre. El agua tiene que correr, eso es muy importante. Bien. Bueno, Chepe, pues muchísimas gracias, como siempre, por darnos estos sacudones de fin de semana. Oiga, es que lo deja uno reflexivo, pensativo, Sí. Chepe. Siempre nos quedamos Sale así. uno de acá como, ay, Dios mío, sí. Tiene toda la razón. Chepe, redes sociales antes de irnos. Chepe Coach, @Chepe Coach, y ya mi página web próximamente ya estará. Vamos a lanzar acá. Pero por supuesto, claro que sí. Bueno, esperemos eso. Por lo pronto vamos a ver unas imágenes que les tenemos preparados. ¿Qué pasó en el sector de Las Palmas, muchachos? No, ¿qué Pues es lo que miren, pasa? ¿Qué es lo que sigue pasando allá en Las Palmas, más bien? De verdad. Pues es un artista, no vamos a decir el nombre, pero fue un artista muy- Irresponsable. ¿Por qué? Pues, ¿cómo así? ¿Tenía permiso de las autoridades para hacer eso? No. Y esto, vea el caos que se formó en Las Palmas, simplemente por ir a una convocatoria.